Nosotros somos del equipo 3 y les vamos a presentar choque hipovolémico. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a empezar con las generalidades. La que sigue. Y bueno, es importante primero definir lo que es choque. Entonces, pues bueno, choque va a ser una situación de hipoperfusión tisular generalizada en la cual lo que es el aporte del oxígeno y de los nutrientes a nivel celular va a ser inadecuado. Al ser inadecuado, no se pueden satisfacer lo que van a ser las demandas metabólicas. Ya hablando más específico, en el caso del choque hipovolémico, va a suceder cuando hay una disminución del contenido que va a ser sangre o volumen plasmático, y pues esto es por causas hemorrágicas o no hemorrágicas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pues va a haber una disminución de lo que va a ser el volumen intravascular efectivo, y pues a su vez esta disminución de este volumen va a hacer que disminuya lo que es el retorno venoso. La que sigue, por favor. En cuanto a la etiología, pues bueno, vamos a tener que la principal, o al menos como la que más asociamos cuando escuchamos choque hipovolémico, pues es la pérdida de sangre por hemorragias, que pues algunos casos serían en los postoperatorios, en la rectorragia, hematemesis. En segundo lugar, tenemos la pérdida de agua y electrolitos. En esta, pues vamos a tener como ejemplo las pérdidas gastrointestinales, que serían como vómito o diarrea, las pérdidas renales, que podría ser tratamientos con diuréticos, nefropatías o pérdidas de sal. También vamos a tener las pérdidas respiratorias, quemaduras, cuando hay golpes de calor, cuando hay una sudoración extrema, o cuando hay un secuestro del tercer espacio, que esto, según la literatura, sería algunos ejemplos: cirrosis con ascitis o alguna pancreatitis aguda. Y en tercer lugar, pues tenemos la pérdida del tono vascular, principalmente venoso. La que sigue, por favor. Y vamos a tener una clasificación por la etiología, que va a ser, era lo que les mencionaba, un shock de tipo hemorrágico o un shock no hemorrágico. En el hemorrágico vamos a tener que hay lesiones evidentes, como sería pues en trauma, en los sangrados operatorios o cuando hay hemorragias vaginales. Y en este caso también podrían abarcar el oculto, que en este caso pues serían alguna rotura del aneurisma. Y bueno, en este hay inestabilidad hemodinámica. También van a presentar un descenso del aporte y la perfusión del oxígeno a todo lo que van a ser los tejidos, y esto nos va a llevar pues a una hipoxia celular. En este caso es muy común ver lo que es la triada mortal. Esta triada mortal es básicamente la coagulopatía, hipotermia y cuando hay acidosis. En el caso del shock no hemorrágico, bueno, en vamos a tener que la causa es la pérdida absoluta del volumen de líquido corporal total, o cuando hay una migración de líquido desde el compartimiento intravascular al extracelular o al intracelular, intersticial, perdón. También se va a dar lo que es una trasudación de los líquidos, que se va a ver en traumas, en pancreatitis o cuando hay obstrucciones del intestino delgado. La que sigue, por favor. En cuanto a su fisiopatología, pues bueno, vamos a tener que va a existir una disminución de lo que va a ser el volumen sanguíneo. Esta disminución va a producir una disminución del retorno venoso, y esta a su vez va a reducir el volumen de lo que va a ser el llenado ventricular. Va a haber una pérdida de entre el 15 y el 20% del volumen sanguíneo, y esto va a provocar una disminución de lo que va a ser el gasto cardíaco. Cuando hay una disminución de no va a haber una fuerza suficiente para inyectar la sangre a todo lo que va a ser la circulación sistémica, y entonces el organismo va a empezar a activar algunos sistemas compensatorios que los vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor.
Bueno, vamos a tener que no va a haber oxígeno, por lo tanto van a entrar a una respiración anaerobia. Em, Esta respiración lo que va a provocar es que haya una producción del ácido láctico y también un aumento en el CO2, que bueno, esto también sería por la disminución del flujo sanguíneo. Lo que va a pasar es que este CO2 va a entrar a la célula y a lo que va a ser la circulación sanguínea, va a haber un cúmulo de este CO2 y entonces van a presentar una hiperventilación, perdón, y lo que va a hacer una respiración de Kussmaul, que sería como una de las cosas como características. También va a haber un aumento de lo que va a ser la acidez y una formación de coágulos en lo que va a ser la sangre de la vascularización, perdón. Y entonces esto a su vez pues va a provocar que haya una destrucción del parénquima y una falla en la bomba de sodio-potasio. Esta falla lo que va a provocar es que haya más acumulación del sodio dentro de la célula y entonces va a tener como esta tendencia a atraer agua dentro de la célula, lo que va a provocar pues que la célula se edematice. La que sigue, por favor. Bueno, y esto era lo que les mencionaba acerca de los mecanismos compensatorios. Los principales que vamos a encontrar es que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, una vasoconstricción periférica en los vasos sanguíneos de la piel, que esto nos va a dar algunos signos característicos que vamos a ver más adelante. También va a haber vasoconstricción en lo que van a ser órganos abdominales y en el riñón, que esta vasoconstricción va a provocar que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También vamos a tener un descenso en la presión arterial que provoca la activación del sistema simpático. Vamos a tener liberación de catecolaminas y de hormonas, em, que está, como que el fin de esta liberación, pues va a ser preservar el gasto cardíaco y pues permitir una perfusión cerebral y cardíaca adecuada. O sea, va a dejar como, va a darle como prioridad al cerebro y al corazón. También vamos a tener que el centro vasomotor medular, van a tener a los receptores de distensión y va a haber un aumento en el tono venoso. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a tener tres fases como principales del shock hemorrágico. La primera es la controlada. En esta, los mecanismos compensadores o ya como tal la detención de la hemorragia, pues se logró antes de que se dé un colapso cardiovascular. En el segundo, pues vamos a tener ya cuando no es controlado. En este caso, pues como el mismo nombre lo dice, no va a haber un control de la hemorragia, entonces pues a haber hipotensión. Esta hipotensión va a persistir luego de 10 minutos de que se estabilizó y que se le dio el manejo inicial, que pues es lo de intubación, el aporte de fluidos y que se le administró vasoactivos adrenérgicos. Y por último, pues tenemos el progresivo e irreversible. En este, pues, el estado de vasoconstricción prolongada es un estado de vasoconstricción prolongada, perdón, que se va a transformar en un shock vasodilatado. En este va a haber una participación de la activación de los canales de potasio, va a haber una liberación del óxido nítrico y va a haber una depresión de los niveles de vasopresina. Eh, Toda esta progresión del estado patológico nos puede llevar también a lo que va a ser un shock mixto. Y la que sigue, por favor. Ok, entonces ahora continuando vamos a hablar un poquito más acerca de la clínica y sobre un poquito más sobre cómo se clasifica. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la clasificación etiológica, como primer punto tenemos a las hemorragias. En este punto, el shock hipovolémico se puede deber a múltiples causas, sobre todo a lo que es traumatismos y sangrado de tubo digestivo. Otras causas también importantes de shock son los sangrados retroperitoneales. Podemos tener hemoptisis, hemotórax, hemoperitoneo, o también puede ser provocado por una ruptura de aneurismas aórticos. Por otra parte, también tenemos a la etiología que se denomina como pérdida de plasma.
En esta parte, pues tenemos que la cantidad de sangre circulante en el cuerpo también puede disminuir cuando se pierde demasiada cantidad de corporales. Y dentro de, el listado de, ahora sí que de causas que pueden ocasionar un shock, entramos a la obstrucción intestinal, procesos por quemaduras. En este caso, propiamente hay un daño por calor en la microvasculatura, lo que va a aumentar la permeabilidad vascular. Esto va a ser, esto nos va a dar un proceso de extravasación y al final nos va a dar un proceso de edema intersticial y celular y al final esto conlleva un shock. Por otra parte, tenemos enfermedades exudativas de la piel, procesos isquémicos a niveles esplácnico y también otros procesos que ya nos mencionó Astrid un poquito anterior, que son las peritonitis, las pancreatitis y ascitis de acumulación rápida. La siguiente, por favor. Ok. De acuerdo con los artículos, también el shock se puede dividir, ya sean pérdidas excesivas de agua y electrolitos. Y en este apartado, pues las causas básicamente van a ser lo más común, por diarreas y vómitos. Si el paciente tiene una ingesta de agua y sales, y también que también debido a pérdidas urinarias excesivas. Y pues esto generalmente puede ser por múltiples causas. Por ejemplo, tenemos al síndrome nefrótico, nefropatías perduras de sales, diabetes mellitus, diabetes insípida, ya sea de origen central o propiamente nefrogénica. Y también podemos padecer de un shock en caso de una insuficiencia del agua, en el caso de una neuropatía post-obstructiva. Por otra parte, también si insuficiencia adrenal aguda es posible si esta no se trata adecuadamente, nos puede, ya caso, hay un déficit de aldosterona, por lo tanto no se va a absorber el sodio y todo se va a excretar y como consecuencia también va a dejar el potasio ya sea en el líquido extracelular. La siguiente, por favor. Ok, aquí algo importante a mencionar es que la pérdida de sangre, pues básicamente constituye la causa principal del shock hipovolémico, también denominado hemorrágico. Y pues se va a dividir en 4 clases. Aquí tenemos que en esta clasificación se divide en clases 1, 2, 3 y 4 y los parámetros que toma van a ser pérdidas hemáticas, ya sea en tanto porcentaje como en mililitros, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, el llenado capilar en segundos, toma también en cuenta la frecuencia respiratoria, el estado psíquico o el estado de conciencia del paciente que tenga en ese momento y también evaluar la diuresis del paciente. En este caso, en la clase 1, que digamos que es el menos grave, aquí las pérdidas hemáticas tienen que ser menores a 15% y se dice que las pérdidas para un estadio 1 tienen que ser menores a 750 mililitros. La frecuencia cardíaca, digamos que se conserva normal, es decir, menor a 100. La presión sistólica se encuentra sin alteraciones. El llenado capilar es normal, es decir, aquí es menos de un segundo. Y en cuanto a la frecuencia respiratoria, igual, sin alteraciones, el estado de conciencia es apropiado y tenemos una diuresis correcta. En el estadio 2, aquí ya vamos a tener una pérdida de más del 15% propiamente de pérdida de sangre, es decir, vamos a estar perdiendo más de 750 mililitros. Aquí la frecuencia cardíaca ya va a empezar a aumentar. La presión sistólica se dice que todavía está dentro de los parámetros normales y el llenado capilar a un tiempo de 1 a 2 horas. Sin embargo, esto todavía se considera dentro de los parámetros adecuados. En cuanto a la frecuencia respiratoria, aquí ya va a aumentar un poquito. Y en cuanto al estado de conciencia, nuestro paciente en estos casos ya va a presentar grado de estrés y cierto grado de ansiedad. Y en cuanto a la diuresis, pues esta ya va a empezar a disminuir. En esta clase, en la clase 1 y 2, propiamente el tratamiento de elección pues va a ser una reposición de volumen propiamente con cristaloides y o coloides. Pasando al estadio 3, que es donde ya se empiezan a complicar un poquito más las cosas, las pérdidas hemáticas en porcentajes, pues ya va a ser mayor al 30%.
En cuanto a las pérdidas hemáticas, se dice que aquí el paciente va a empezar a perder más de 1500 mililitros. La frecuencia cardíaca va a estar arriba de 120. En cuanto a la presión sistólica, esta ya va a empezar, digamos que, a disminuir. Y en cuanto al llenado capilar, su tiempo ya va a ser, digamos, más alto. Es decir, que va a tomar más de 2 segundos llegar al estado normal. En cuanto a la frecuencia respiratoria, aquí lo común o lo que se empieza a presentar son 30 respiraciones por minuto. Y en cuanto al estado psíquico, aquí el paciente ya va a estar un poquito más letárgico, va a estar más confuso. Y en cuanto a la diuresis, aquí ya va a empezar a disminuir más, es decir, va de un parámetro de 5 a 15. Y por último, tenemos al estadio 4, que básicamente es el más grave de todos. Aquí las pérdidas hemáticas ya son por más de 2000 mililitros. La frecuencia cardíaca está por arriba de 140. La presión sistólica va a estar menor a 70. El llenado capilar en estos casos ya va a ser nulo y ya no lo vamos a notar. Y por otra parte, la frecuencia respiratoria va a aumentar. Y en este caso, el estado psíquico del paciente, pues además de estar letárgico, aquí ya puede entrar en un estado de coma. Y por otra parte, la diuresis, en este caso ya va a ser insuficiente o insignificante. Y en estos estadios, pues básicamente lo que se recomienda es un manejo con cristaloides y también se evalúa la posibilidad de una transfusión sanguínea. La siguiente, por favor. Ok. Por otra parte, tenemos otra clasificación, la cual pues se basa básicamente en los signos y síntomas, dependiendo del porcentaje de sangre que se esté perdiendo en ese momento. Por ejemplo, en una hipovolemia leve, es decir, una pérdida menor a 20% del volumen sanguíneo, el paciente pues va a tener taquicardia leve, va a tener pocos signos externos y pues generalmente no va a tener ninguna otra alteración significativa. En una hipovolemia moderada, donde vamos a tener una pérdida de entre 20 y 40% de volumen sanguíneo, aquí vamos a tener hipotensión postural, taquicardia significativa y ansiedad. Y para considerar una hipovolemia severa, aquí el volumen perdido tiene que ser igual o mayor al 40%. Y aquí el paciente, pues básicamente puede tener hipotensión postural, taquicardia marcada, oliguria, puede estar el paciente muy agitado, o en su defecto, el paciente puede entrar en un estado de coma o puede tener otras alteraciones en cuanto al sistema nervioso central. Por favor. Ok. En cuanto a la clínica, aquí comenzando con la piel, pues básicamente los signos aquí pues se van a presentar por una descarga adrenérgica de la piel. Básicamente, en cuanto a la piel, pues se manifiesta por la presencia de piel fría, húmeda y pálida. Todo esto como un indicativo de una reducción del flujo sanguíneo cutáneo. Esto se va a deber o propiamente va a ser provocado por una vasoconstricción simpática compensatoria. También, por otro lado, se dice que la vasoconstricción va a originar el desplazamiento de sangre al cerebro, al corazón y a los riñones, de manera que el desvío de los líquidos se va a realizar de manera preferencial. Todo esto iniciando con los líquidos de la piel, posteriormente a los líquidos del sistema gastrointestinal y por último a los líquidos del sistema renal, cerebral y cardíaco. Ahora también se dice que cuando se observa en la piel sudoración fría, pero hay una excreción renal adecuada, se dice que esto es un indicativo de un shock incipiente compensado. En cuanto al rendimiento urinario, en este punto se dice que a medida que el shock progresa, se reduce el flujo sanguíneo renal y pues con la consiguiente, pues digamos, caída de la tasa de filtración glomerular. Esto lo que va a ocasionar es que nos va a producir una oliguria de hasta 20 mililitros por hora y esto posteriormente puede evolucionar, si no se trata apropiadamente, a una necrosis tubular aguda
o también a una insuficiencia renal aguda. La siguiente, por favor. Ok. En cuanto a los signos neurológicos, se dice que la reducción de alteraciones reflejas del comportamiento. En la observación, en un inicio el paciente se manifiesta ya sea intranquilo, ansioso o con un cierto grado de temor, como signos de shock temprano. Y posteriormente, si este descenso de la sangre o de la irrigación se mantiene, pues el paciente puede presentar apatía, embotamiento y esto rápidamente puede progresar a un coma. En cuanto a la frecuencia cardíaca y respiratoria, tenemos que inicialmente se manifiesta con taquicardia, que pues esto representa un aumento compensatorio, ya sea en el suministro de oxígeno, todo esto como mecanismo para combatir la propia hipoxia. Sin embargo, esto a la larga se va a convertir a una bradicardia, que básicamente es una respiración rápida y poco profunda. Adicionalmente a esto también va a existir taquipnea, que se dice que aquí puede agravarse a una acidosis metabólica. Todo esto por la eliminación compensatoria del anhídrido carbónico. Y por último, en cuanto a la presión sanguínea, aquí se dice que en el shock hipovolémico, la presión sanguínea desciende por una reducción intensa del gasto cardíaco. Es decir, que a medida que este proceso avanza, el gasto cardíaco también va a ir disminuyendo. En estos casos, en la hipotensión, se dice que puede ser sobrellevada por un posicionamiento del paciente de manera supina, ya que si éste permanece de pie de manera prolongada, se puede producir una descompensación que provoca una hipotensión ya sea postural o una hipotensión ortostática, que también esto nos va a servir como diagnóstico temprano de shock hipovolémico. Aquí tenemos que básicamente la hipotensión ortostática pues se va a definir como una disminución de la sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio o una disminución de 10 milímetros de mercurio de la tensión arterial diastólica en los 3 primeros minutos de pasar de posición supina a posición en bipedestación. La siguiente, por favor. Ok. Pasando propiamente al diagnóstico, aquí lo más importante que tenemos que checar es ver si el paciente está en hipotensión. En este caso, pues básicamente este signo va a ser el más característico. El paciente puede presentar hipotensión arterial o en su defecto puede haber una reducción de 30 milímetros de mercurio en las cifras previas de tensión arterial. Otro parámetro importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es la presión arterial media. Si esta es menor de 60 milímetros de mercurio, pues básicamente nos indica que los órganos no están siendo perfundidos de manera correcta. Esto pues básicamente nos indica cuál es la presión ejercida directamente sobre los órganos diana. Es decir, nos indica qué tan bien o qué tan mal están perfundidos esos órganos. Se dice que en promedio la presión arterial media tiene que ser entre 70 a 105 milímetros de mercurio. Si tenemos un número inferior a 60, pues básicamente hay una deficiencia de flujo sanguíneo a órganos blancos, lo cual nos puede producir hipoxemia. Y en su defecto, ahora sí que como dato curioso, si este está por arriba de 120, pues vamos a tener una ruptura de los capilares propiamente. Ahora, también algo importante que ya les mencioné, pues es la hipotensión ortostática. Y en cuanto a la importancia de los signos de hipoperfusión tisular, aquí tenemos que poner atención si nuestro paciente tiene una puntuación de Glasgow menor a 12, si tenemos el signo o si el paciente presenta este signo de piel moteada, que pues básicamente se dice que la piel va a estar, digamos, con un tono morado y pues va a tener como un patrón en especie de red. Por otra parte, se dice que también tenemos que checar la producción de orina, si este es menos de 25 mililitros por hora, y el llenado capilar
de 3 o más, que pues problema de perfusión a nivel sistémico. Y pues también tenemos a todos los signos que ya les mencioné, como lo son la sudoración profusa, la piel fría, la palidez, el sangrado, taquicardia, etc. Las siguientes, por favor. Ok. Dentro de los estudios complementarios, aquí tenemos que iniciar con un hemograma. En cuanto a la hemoglobina y el hematocrito, se dice que en un inicio estos pueden presentarse con cifras normales o en su defecto, estos pueden ir disminuyendo, sobre todo en las hemorragias agudas. Es importante también conocer el grupo y factor RH y los tiempos de coagulación si el paciente llegara a necesitar una transfusión sanguínea. Otros datos de laboratorio importantes van a ser la leucemia, la creatinina y un estudio, pues digamos que tiene cierta relevancia va a ser la gasometría. En este caso tenemos que ver cómo están los gases arteriales y cómo está compensando el paciente. Se dice que en un inicio el paciente va a presentar cierto grado de alcalosis respiratoria con una hiperventilación compensatoria. Esto puede evolucionar a una acidosis metabólica con una hiperventilación. Y si pues esto no se corrige a tiempo, el paciente puede evolucionar propiamente a una acidosis mixta con hipercapnia. Por otra parte, también tenemos otros estudios que, pues, dependiendo de la causa y dependiendo de la situación del paciente, también podemos tener en cuenta para pedirlos o no. En este caso, tenemos a la tonometría gástrica, un ultrasonido abdominal, una laparoscopía, radiografías de tórax o un ATAC si se considera necesario. Pero, pues, todo esto, como les menciono, depende de la situación del paciente. La siguiente, por favor. Ok. Ahora pasamos a otro concepto que básicamente va a ser el déficit de base o el exceso de bases. Tenemos que, pues, se dice que de acuerdo a los artículos, se ha concluido que el déficit de base, pues, es un indicador en cuanto a las necesidades, ya sea de transfusión, y pues este indicador también está asociado a la alta mortalidad. Tenemos que al exceso o el déficit de base en cuanto a la gasometría, pues nos indica la cantidad de ácido o base que nosotros debemos agregar para retornar el pH sanguíneo, ya sea a 7.40 y a la presión de CO2 a 40 milímetros de mercurio, a una saturación completa de oxígeno, a una temperatura de 37 grados. El déficit de base propiamente nos indica el desarrollo de la dificultad respiratoria, si hay cierto fallo a nivel renal o si hay coagulación intravascular diseminada, o en casos más graves también esto nos puede ser un indicativo de falla orgánica múltiple. En estos casos, pues el exceso de bases tiene que estar entre valores de más 2 y menos 2. Ese rango es el parámetro normal. En cuanto a la clasificación propiamente, en la clase 1, pues en este caso se dice que el paciente va a estar sin choque. En este caso el déficit de base es menor o igual a 2. En la clase 2 se considera un shock leve. En este caso el déficit de base tiene que ser mayor a 2 y tiene que encontrarse entre 2 y 6 milimol sobre el litro. En la clase 3 es un choque moderado, en donde los valores de déficit de base varían de entre 6 a 10 milimoles sobre el litro. Y en la clase 4 nos habla de un shock severo, en donde hay una diferencia de más de 10 milimoles por litro de déficit de base. Por otra parte, de acuerdo a los estudios que nosotros revisamos, se dice que un marcador de hipoperfusión importante va a ser el lactato. En este caso, en condiciones normales, este valor lo encontramos inferior a 2 milimoles sobre litro. Pero cuando los pacientes normalmente se dice que cuando estos presentan más de 4 milimoles sobre litro, se dice que es un indicador muy importante de mortalidad. En cuanto a la
lactantemia, esta generalmente se subdivide en dos tipos. En el tipo A se dice que se produce una acidosis láctica con hipoxia tisular, y en el tipo B se dice que hay acidosis láctica, pero esta va a ocurrir sin hipoxia tisular. La siguiente, por favor. Ok. Para entender un poquito más esto, se dice que a nivel celular, la hipoperfusión tisular va a activar el ciclo de la glucólisis anaerobia, en donde pues su producto final va a ser el lactato. En este caso, cuando el ciclo se activa, esto se va a traducir en una capacidad funcional reducida. La hiperlactatemia generalmente se dice que va a ocurrir cuando la producción excede el consumo del mismo y este pues pasa a ser poco utilizado por una alteración en la oxidación mitocondrial, lo cual va a culminar en un nivel al nivel ácido-base, en donde propiamente se van a adicionar protones en un número igual al exceso de las bases que nosotros tengamos o que el paciente en ese momento. La siguiente, por favor. Ok. En cuanto al índice de shock, en este caso, pues este viene definido como el cociente entre la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Se dice que si este índice se eleva, esto se traduce básicamente en una disminución del volumen sistólico, o también se toma como en las resistencias vasculares sistémicas. En este caso se dice que lo normal es que nosotros encontremos este parámetro entre 0.5 a 0.6. En cuanto al shock, este volumen sanguíneo. En el estadio 2, este índice ya se eleva hasta 1.0. En el tercero es 1.1, en donde hay una pérdida de entre 30 y el 40% del volumen sanguíneo. Y en el cuarto, pues básicamente el índice de shock se presenta entre 1.5 a 2.0, en donde hay una pérdida propiamente de entre 40 a 50% del volumen sanguíneo. Por otra parte, también tenemos que el índice de shock, pues también tiene otra fórmula, digamos, en donde está básicamente es índice de shock modificado propiamente, en donde tomamos la tensión arterial media, es decir, tomamos la frecuencia cardíaca, pero en vez de dividirlo por la tensión arterial sistólica, lo hacemos con la tensión arterial media. En este caso, los valores normales son de 0.7 a 1.3 y pues más allá de esto, pues básicamente nos indica cierto grado de shock. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a pasar al manejo. Espero que no haya dudas hasta ahorita, porque pues ya se va como a reunir todo lo que ya hemos ido viendo a lo largo de la exposición. Entonces, hay algo antes de atender a cualquier paciente que está en choque, que es el protocolo RUSH. Se hace por medio de una ecografía. Se los voy a platicar muy rapidito porque pues aquí sabemos ya que el paciente tiene choque hipovolémico, ¿no? Pero lo que hace el protocolo RUSH es evaluar 3 puntos importantes, que es el estadio cardíaco. Aquí, bueno, se basa más bien, primero, antes de explicarles esto, en la bomba, el tanque y la tubería. Así lo menciona el protocolo, pero la bomba se refiere al corazón, que es justamente el estado cardíaco, al tanque, que es prácticamente la sangre, y a la tubería, que pues son los grandes vasos, ¿no? Entonces, aquí en el estadio cardíaco vamos a evaluar el saco pericárdico, el ventrículo izquierdo y la relación ventrículo izquierdo y derecho. Esto es más para choque cardiogénico.
Pero aquí lo que más se altera en el choque hipovolémico pues es el volumen, por obvias razones, y también puede haber aneurismas, por ejemplo, en los grandes vasos, como ya lo mencionó mi compañera. Entonces, en el volumen, vamos a buscar el volumen efectivo en la vena cava inferior y, por ejemplo, en el pulmón, que pudiera haber algún edema que estuviera afectando el volumen intravascular. Y para los grandes vasos se evalúa principalmente la arteria aórtica abdominal y la arteria torácica en busca, como ya les mencioné, de un aneurisma. También puede haber una disección o alguna obstrucción. Y ya una vez que se evaluaron estos 3 parámetros, ya se determina el tipo de choque, ¿no? Pero bueno, aquí pues ya sabemos que es hipovolémico. Las metas terapéuticas que tenemos para este tipo de pacientes, algo muy importante que es una de las prioridades, es la saturación parcial de oxígeno, que tiene que llegar por arriba de del 94%, perdón. Esto mencionaba el artículo que no importa si le metemos una FiO2 del 100% con el fin de que llegue a esto, porque si llegamos, por ejemplo, a una acidosis, pues es parte de una triada de la muerte, que ya también lo mencionó mi compañera, y pues no nos conviene en este tipo de pacientes. También otro punto muy importante es la presión arterial media, llevarla por arriba de los 65 milímetros de mercurio, pero también va a depender de la bibliografía que se consulte. Ahorita van a ver que hay diferentes parámetros según los artículos que se consultaron. También un punto importante pues es restaurar el volumen intravascular por obvias razones, por lo tanto restablecer la tensión arterial. Esto es relativo. Ahorita vamos a ver que se recomienda primero que haya una hipotensión permisiva y ya después se vaya subiendo poco a poco los valores. También restablecer el pulso normal y la perfusión orgánica, principalmente para evitar justamente la acidosis o una hipernatremia. También esta es otra de las complicaciones, y también la triada de la muerte de manera general. Algo importante igual sería el aclaramiento del lactato sérico, porque como ya lo mencionó mi compañero, el lactato pues es un marcador de muerte, ¿no? Entonces nos conviene que esté en sus niveles normales o que vaya disminuyendo con el paso del tiempo. Ahorita lo vamos a ver más a detalle cada uno de estos puntos. Igual y suena un poquito repetitivo, pero es que todo va relacionado. Entonces, el abordaje que se tiene es por parte del ATLS, el ABCDE, que ya hemos visto en otras clases. Y bueno, también tenemos otro tipo de abordaje que es el BIP, que se basa en la ventilación, es decir, administrarle oxígeno al paciente, infundir, que es la fluidoterapia, y pump, la onomatopeya, que hace referencia al corazón para aplicarle los vasoactivos. Entonces, el artículo se centraba más en el BIP, pero vamos a ir viendo que el ABCDE y el BIP están muy relacionados porque prácticamente es y darle perdón, darle seguimiento continuo al paciente. Entonces, para la ventilación, tenemos que se les va a aplicar a pacientes que tienen disnea severa, que tienen hipoxemia o que tienen acidosis persistente con un pH por debajo del 7.3. Como les mencionaba, esto nos conviene bastante porque al momento de darle o más bien administrarle oxígeno al paciente, vamos a reducir la demanda del mismo y por lo tanto vamos a evitar también que haya una acidosis, ¿no? Porque vamos a administrarle justamente lo que requiere del oxígeno. En cuanto a la fluidoterapia, ahorita vamos a entrar más a detalle, pero se recomienda que se tengan 2 vías periféricas para administrarle justamente los líquidos, y se recomienda que el catéter que se utilice para estas vías sea un catéter ancho para que pueda entrar una cantidad significativa de líquido, y que sea corto también para que no tenga que recorrer tanta distancia el líquido para llegar al paciente. Otros catéteres que también se le pueden colocar al paciente es el catéter venoso central, principalmente para ayudarle un poquito a las infusiones de líquidos y también para administrar vasoactivos, un catéter arterial pulmonar y un catéter arterial periférico, que puede ser radial, femoral o braquial. Principalmente nos va a ayudar para guiar la fluidoterapia. Esto hace referencia que vamos a saber aquí que también, que también está yendo la fluidoterapia por la tensión arterial que se va a tomar por este catéter. Es una tensión arterial invasiva, claramente, y también nos va a ayudar este catéter para tener una fuente para tomar las muestras que se requieren, principalmente para gasometrías, y pues como es importante ir analizando el pH del paciente, la toma de muestra es importante, ¿no? Y claramente hay que tener cuidado con las cantidades que se le va a administrar al paciente de fluidoterapia. Ahorita vamos a ver por qué. Y luego tenemos a los vasoactivos en el pump,
Para lo que más nos importa, pues esos son los inotrópicos, principalmente para ayudarle un poquito al corazón y a todo el cuerpo en general para mejorar la situación de choque del paciente. Entonces, entrando más a detalle en la reanimación con líquidos, ha sido controversial a lo largo del tiempo, pero poco a poco se han ido haciendo más estudios, se ha ido viendo cuáles tienen mayor probabilidad de muerte, cuáles no, qué funciona mejor, etcétera. Y ahorita la ATLS recomienda que primero se infundan 2 litros de cristaloides, si se tiene Ringer lactato mejor, y ya después de eso, si el paciente no ha respondido con esos 2 litros, ya se recomienda que se empiecen a administrar los paquetes de sangre, ¿no? En este tipo de pacientes con choque hipovolémico no se recomienda la solución salina porque hay algo que se conoce como diferencia de iones fuertes y pues la solución salina en este caso nos va a hacer que se genere una mayor probabilidad de desarrollar acidosis, a diferencia del Ringer lactato, que tiene una diferencia de iones fuertes de 28, y pues mientras más alto sea la diferencia de iones, pues menor probabilidad hay de que altere el pH. Por su parte, los coloides, a pesar de que aumentarían con una menor cantidad de líquido intravascular, se ha visto que los pacientes se mueren si se les administra los coloides. Se ha visto que a los 90 días se pueden morir y sobre todo si se les dio coloides y después se siguió lo que marca la ATLS de infundir paquetes después de los 2 litros, bueno, aquí serían menores cantidades, pero si se combinan los coloides con la sangre, es todavía más probable de que se vaya a morir el paciente. Las 2 que más se han estudiado y que se ha visto que tienen peores resultados son la albúmina, con un aumento en la tasa de mortalidad, y el droxietilalmidón, que definitivamente está contraindicado en este tipo de pacientes porque les va a generar coagulopatías, que ahorita también las vamos a ver, y que es lo que más se trata de evitar en los pacientes. Este tipo de coloide se contraindica porque genera una deficiencia del factor 7 y del factor von Willebrand, y pues esto es lo que menos queremos, ¿no? La restricción o la manera liberal de administrar los líquidos ha sido también una controversia que ha ido pasando con que se ha ido teniendo con el paso del tiempo, perdón. Y bueno, antes se administraba de manera liberal, es decir, como fuera, la cantidad que fuera y lo que se necesitara el paciente para llegar a una presión arterial normal, o a veces se buscaba que se tuviera una presión un poquito más arriba para tratar de mejorar al paciente junto con el oxígeno que se le administraba. Pero se vio que en realidad esto no les ayudaba en nada, porque al aumentar la presión arterial, aumentaba la probabilidad de que el paciente siguiera, por ejemplo, si era un choque hipovolémico hemorrágico, que aumentara la hemorragia, ¿no? Y además de esto, al administrar tantos líquidos, se diluían los factores de coagulación, también se disminuía la viscosidad de la sangre y se alteraba también el coágulo inicial, también por la dilución de los factores de coagulación. Entonces, todo esto en conjunto, pues favorecía la hemorragia, ¿no? Y también se vio que hacía un círculo vicioso de coagulopatía. Esto justamente por la dilución de los factores de coagulación que iban a hacer que a la larga se creara una hipotermia, una acidosis, y esto generara edema, disfunción de los órganos terminales referimos corazón, pulmón, cerebro, y se alteraban los mecanismos celulares, entonces se generaba una inflamación y generaba complicaciones en todos estos órganos diana. También generaba una disfunción inmune y también la hiperfibrinólisis, que eso tampoco es lo que queremos que le pase al paciente. Entonces, por cualquier punto que se le viera, por cualquier ángulo, la fluidoterapia liberal no le ayudaba en nada al paciente. Y pues por obvias razones se morían más. Entonces, con el paso del tiempo se fueron creando estrategias tras muchos ensayos, fallos y errores, y se encontró que la reanimación retrasada y la hipotensión permisiva favorecían la probabilidad de supervivencia del paciente. En cuanto a la reanimación retrasada, esto se refiere a que se le retenga el líquido, es decir, que no se le administren líquidos al paciente hasta que se haya controlado de manera definitiva el sangrado o la cuestión que esté generando el choque hipovolémico. Y en cuanto a la hipotensión permisiva, pues como su nombre lo dice, es tener una presión arterial sistólica por abajo de lo normal, regularmente unos 60, 70 milímetros de mercurio están bien, pero como les menciono, depende de la bibliografía que se consulte, pero lo adecuado es que esté por debajo de lo normal.
Y bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, el control quirúrgico, pero también mencionaba aquí la bibliografía que una vez que ya se haya controlado la hemorragia por medio de cirugía, entonces ya pueden ir subiendo un poquito los valores de presión arterial. No se sabe a cuánto tiempo se tiene que esperar una vez que ya se haya controlado la hemorragia para ir subiendo la presión arterial, pero se ha visto que tiene buen control si primero iniciamos con una hipotensión y ya después lo vamos subiendo poco a poco. Es por esto que en las metas terapéuticas les mencionaba que es relativo el hecho de obtener una tensión arterial normal en el tratamiento, ¿no? Luego vamos a tener diferentes monitoreos. Vamos a empezar con el hemodinámico, y este se va a hacer por un catéter arterial para una monitorización continua de la presión arterial. Esto ya se los había mencionado hace un ratito. Un catéter venoso central para la presión venosa central y un catéter arterial pulmonar, que este se va a utilizar para la presión arterial sistólica, diastólica y media del pulmón. También la perfusión capilar, no, perdón, la presión capilar pulmonar, la cantidad de dióxido de carbono, la resistencia vascular sistémica y la saturación de oxígeno mixto. Entonces, para esto vamos a tener un índice de perfusión que de manera normal en los pacientes que pues, no tienen este choque, la cantidad de, la demanda que va a tener el paciente de oxígeno va a solamente representar el 25% del oxígeno que se está aportando al cuerpo, a diferencia de los pacientes que están en choque de manera general. La cantidad de demanda que requiere el cuerpo va a depender de la cantidad de oxígeno que está entrando, entonces por esto es importante que le administremos oxígeno al paciente. Luego vamos a tener marcadores de perfusión global y marcadores de perfusión local. En cuanto a los globales, vamos a tener al lactato, que como ya lo hemos mencionado varias veces, pues va a ser un predictor de muerte, sobre todo si hay acidosis láctica, y como lo mencionó mi compañero Joshua, pues es de tipo A, porque es con hipoperfusión tisular. También vamos a estar buscando la saturación de oxígeno mixto por medio del catéter, que ya les había mencionado, que esto, si se encuentra en valores de 60-80%, lo ideal 70-75%, es que le estamos administrando una cantidad adecuada de oxígeno al paciente. Y también lo que vamos a buscar es la saturación venosa central de oxígeno, que esta solamente nos va a dar la perfusión que hay en la parte superior del cuerpo. Esto es muy importante por el órgano diana que tenemos en esta parte del cuerpo, que es el cerebro, que no se va a ver afectado como ventaja que tiene esta saturación, no se afecta por la sangre que proviene de la parte inferior del cuerpo, ni tampoco por el seno coronario. Entonces es bastante específico para evaluar el cerebrito, ¿no? En los marcadores de perfusión local vamos a tener la temperatura y el llenado capilar, que como ya lo vimos a lo largo de la exposición, a menor llenado capilar, pues peor está el paciente según la clasificación de los estadios. Y la temperatura, pues nos conviene que no tenga ni hipotermia ni hipertermia. Luego aquí tenemos el lactato, que igual mi compañero Joshua ya les había dicho que más de 4 milimoles por litro es una probabilidad de muerte alta en el paciente. Y lo que nos conviene es el aclaramiento, que ya les había mencionado en las metas terapéuticas, sobre todo si disminuye un 10% el lactato con respecto a lo que se tomó al entrar. Es decir, se toma el lactato cuando llega el paciente, ¿no? Y supongamos que lo tiene por arriba de los 4 milimoles. Pero a las 6 horas se vuelve a tomar el lactato y disminuye un 10% con respecto a lo que entró. Entonces esto es lo que se asocia con una supervivencia del paciente. Esto además de que se retomen los valores normales, que son por debajo de los 2 milimoles, a las 24 o 48 horas de que ingresó el paciente. Esto también es para favorecer la supervivencia, ¿no? Luego tenemos el monitoreo de la coagulopatía. Tenemos dos formas de evaluarla. La primera, que es la más convencional, la más barata, la más antigua, que son los tiempos de coagulación. Si se ven elevados los tres, entonces es muy seguro que el paciente ya tiene una coagulopatía. Pero ya tenemos algo más moderno, que es la tromboelastografía y la tromboelastometría rotacional, abreviados TEG y ROTEM, que estos son muy sofisticados porque nos van a evaluar el coágulo en toda la extensión de la palabra, ya que nos van a decir cuándo inicia la formación del coágulo, cómo se formó, la resistencia que tiene, la estabilidad y si hay una descompensación, ¿no? Pero no todos los hospitales claramente van a tener los recursos económicos para tener estos dos tipos de estudios, entonces a veces hay que conformarnos con los tiempos de coagulación, pero la ventaja que tiene el TEG y el ROTEM
es que van a ser un mejor pronosticador para la transfusión de sangre, es decir, que nos indican mejor en qué momento sí necesita realmente sangre el paciente. También lo vamos a ver un poquito más adelante, y también va a evaluar la cascada completa, ¿no? Entonces nos ofrece grandes ventajas, pero como les menciono, no todos los hospitales lo tienen. Entonces, con respecto a la coagulopatía en trauma, en estos pacientes de choque, es súper común que lleguen a este tipo de patología los pacientes, ya sea por una coagulopatía aguda o por una coagulopatía iatrogénica. En cuanto a la aguda, pues una hipoperfusión tisular es lo que van a tener los pacientes, ¿no? Esto puede llevar a la coagulopatía. Una inflamación también la puede tener el paciente, por lo que hace rato ya les había mencionado, por ejemplo, cuando se les administra una gran cantidad de líquidos a los pacientes que no les ayuda en nada y los inflama y ¡pum!, les lleva a la coagulopatía. Una activación del sistema neurohumoral también les puede pasar. Por parte de las iatrogénicas tenemos secundario a terapia de volumen no crítico, es decir, que se le administra más volumen del que se necesita, entonces eso también lo puede llevar a una coagulopatía, acidosis, que es lo que puede tener el paciente, que lo lleva a una coagulopatía, una hipotermia, que ya es lo que está desarrollando el paciente por el mismo choque, puede llevar a una coagulopatía, o una hemodilución que le podemos causar nosotros por la fluidoterapia, también lo puede llevar a una coagulopatía. Y esto principalmente porque el fibrinógeno, al ser uno de los más importantes para formar coágulos y estabilizarlos, pues entonces va a ser el más vulnerable, desafortunadamente, y llega a niveles críticos antes que cualquier otra parte de los factores de coagulación, ¿no? Y bueno, pues entonces esto nos da el resultado de que es muy, muy factible que tengan una coagulopatía los pacientes. ¿Y por qué? Porque se puede alterar el fibrinógeno, como ya les había mencionado, que puede generar fibrinólisis o hiperfibrinólisis, que pues es un estado más avanzado de fibrinólisis, ¿no? En la fibrinólisis va a haber un colapso del coágulo a falta de fibrinógeno, va a haber un sangrado incontrolado por obvias razones, por un lado, y por el otro, todos los coagulitos que ya se estaban formando, pum, se sueltan y empiezan a formar trombos. Y todo esto en conjunto genera una disfunción orgánica que por lo tanto es letal, ¿no? Y bueno, la hiperfibrinólisis, que como les mencionaba, ya es algo más severo que la fibrinólisis, se da sobre todo en pacientes que ya están al borde de la exsanguinación. Para la insuficiencia cardíaca también tenemos que se genera la coagulopatía porque hay una mayor fibrinólisis, pero esta principalmente desarrollada por la plasmina, que si recordamos un poquito, pues la plasmina va a ser la que va a cortar al fibrinógeno y ya después genera los productos de degradación, perdón. Entonces, pues también va a generar que se haga una inestabilidad de los coágulos, que se genere una hemorragia grave y que por lo tanto pueda morir el paciente, ¿no? Entonces, como vemos, todo tiene en contra el paciente para desarrollar la coagulopatía. Hay también algo más moderno, algo sintético, pero la verdad es que no sé si esté disponible en México o qué tan factible sea administrárselos a los pacientes, que se conoce como TXA. Es un análogo sintético de la lisina que va a inhibir a la plasmina y por lo tanto va a inhibir la inestabilidad del coágulo. Se recomienda la administración de 1 gramo en 10 minutos, prácticamente en bolo, y ya después se le administra 1 gramo para 8 horas. Luego también tenemos la reanimación de control de daños. Esto va a abordar a la triada letal. Aquí me gustó bastante este diagramita, ya se los mencionó mi compañera Astrid, pero ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle con todo lo que ya vimos. Entonces el paciente tiene un sangrado, ¿no? Por eso está en un choque hipovolémico. Esto a su vez va a generar la coagulopatía, como ya les había mencionado, por todas las causas que puede tener. Y pues esto favorece el sangrado, ¿no? Se hace un círculo vicioso y entonces, pum, tenemos aquí el primer punto de la triada de la muerte, que es la coagulopatía. Después de eso tenemos una hipoperfusión a falta de sangre, y esta hipoperfusión a la larga nos va a llevar a un aumento del dióxido de carbono y por lo tanto a una acidosis, segundo punto de la triada de muerte. Y tenemos la hipotermia, que es igual por falta de sangre y también por la fluidoterapia. Si recuerdan, si hemodiluimos toda la sangre y la hacemos menos viscosa, pues favorecemos a la coagulopatía y favorecemos a la hipotermia. Entonces, tiene estos 3 puntos el paciente, que se trata de que se disminuyan en la manera de lo posible justamente con esta reanimación de control de daños, abreviado como RCD. Además de tratar esta triada letal, también va a integrar la hipotensión permisiva, que es una de las estrategias que ya les mencioné hace un ratito. Va también a favorecer a la reanimación hemostática y a la cirugía como tal. Entonces, esta cirugía es la que les mencioné hace un rato, que justamente se tiene que retener
la fluidoterapia, es decir, no administrar líquidos al paciente hasta que se controle la hemorragia. Entonces, ahorita vamos a ver uno de las 3 cosas que se añade a esta RCD. Entonces tenemos la hipotensión permisiva, ya la vimos, pero como les mencionaba, depende de la bibliografía que se consulte, donde la presión arterial sistólica se puede manejar de 70 a 90 milímetros de mercurio, siempre y cuando el paciente tenga un estado mental lo más adecuado posible, que no esté comatoso, por ejemplo, y que se puedan palpar los pulsos, porque si no tenemos ninguna de estas dos, significa que muy probablemente esté hipoperfundido el paciente, pues que necesite más líquidos, ¿no? Y claramente tenemos que llevar un seguimiento bastante estrecho del lactato, justo porque es un predictor de muerte, como ya le hemos mencionado. Luego tenemos la reanimación hemostática, perdón, en donde se recomienda un uso temprano de la sangre. Ahorita vemos el protocolo que se tiene que seguir para esto. Y bueno, lo que se busca con esto es tratar la coagulopatía y prevenir que se diluya la sangre del paciente para no favorecer la hemorragia y por lo tanto no favorecer las coagulopatías. La primera reanimación se recomienda que se llegue a una presión arterial de 90 milímetros de mercurio y que se evite que el paciente esté resangrando. Y en la segunda reanimación se recomienda que se utilice plasma fresco congelado y un concentrado eritrocitario en relación 1:1. Y luego en la cirugía, como les mencionaba, es para controlar las hemorragias y bueno, se va a hacer un sacrificio temporal de alguna parte porque se va a dejar, por ejemplo, sangrar ciertas partes que no nos importan tanto, que no son como nuestra prioridad, siempre y cuando para salvaguardar la vida del paciente. Entonces, lo primero que se hace es una laparotomía abreviada inicial para controlar la hemorragia. Después ya se regresa a unidad de cuidados intensivos para que se esté resucitando con este tipo de tratamiento, de manejo que ya hemos estado viendo. Y una vez que ya está estable el paciente, ya se vuelve a meter a la cirugía para hacer una resucitación definitiva o, controlar todo lo que le dimos menos importancia en la primera cirugía, ya para estabilizar todavía más al paciente y ayudarlo, ¿no? Y tenemos el protocolo de transfusión masiva, que esto se relaciona mucho con justo lo que acabamos de ver de la reanimación hemostática. También se abrevia como PTM. Y bueno, este protocolo se activa cuando el paciente está necesitando de una reanimación continua, que no está respondiendo bien, o que, por ejemplo, en la primera hora de que se ingresó al paciente ya se utilizaron 4 unidades de concentrados eritrocitarios, o también si se calcula que en 12 horas van a utilizar más de 10 unidades de sangre. Entonces aquí es cuando se activa el protocolo y lo que se recomienda es que se le administre plasma, plaquetas y un concentrado eritrocitario en una proporción de 1:1:1 o en proporción 1:1:2, es decir, que se le metan 2 paquetes de concentrados eritrocitarios, uno de plasma, uno de plaquetas. Y bueno, si no se tuvieran este tipo de paquetes, estos 3, entonces se recomienda que se sustituya por sangre total fresca. Y bueno, como se van a estar administrando tantos paquetes, pues también se tiene que controlar de manera agresiva igual la hemorragia, es decir, que la cirugía pues también va a tener un significado más importante, porque pues se supone que el paciente está sangrando significativamente, ¿no? A eso hace referencia, pero también tenemos efectos adversos de administrarle tanta sangre al paciente y todos estos paquetes, que puede ser una hipocalcemia, hipercalemia, hipomagnesemia, alteraciones ácido-base, hipotermia, trombocitopenia y coagulopatía. Si se dan cuenta, también el protocolo de transfusión masiva puede generarnos una triada de la muerte por la alteración del ácido, alteración de la temperatura y alteración de la formación de coágulos, ¿no? Y a todo paciente que tenga una hemorragia, que no haya sido controlada y que se le haya administrado este tipo de protocolo de transfusión masiva, se recomienda que se le administre ácido tranexámico, que este es un antifirbrinolítico, justamente para evitar las coagulopatías y la triada de la muerte, todo ese rollo que ya vimos a lo largo de la exposición. Más o menos se recomienda unos 1,500 miligramos cada 8 horas durante 7 días, o también se puede basar a 25 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Hay 2 presentaciones, hay comprimidos y hay soluciones intravenosas. El de la fotito pues es intravenosa. Y bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Muy bien, niños, excelente. Creo que la exposición fue bastante. Los dieron realmente todo digerido, los puntos más importantes de lo que ustedes tienen que saber. Esto es
choque hipovolémico. Y como bien se lo dijo Eunice y sus compañeros a lo largo de la exposición, antes se creía que la mejor forma es echar agua, 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 hasta mantener una presión arterial sistólica por arriba de 90, ¿no? Actualmente se ha visto que lejos de mejorar, perjudica mucho a los pacientes, ¿no? Y la famosa hipotensión permisiva, ¿sale? Como bien se los administrábamos hasta 6 litros antes de los... Actualmente se dice que son máximo litros de solución, siempre por todo lo que les comentó, y si eso no mejora o no llega a una presión de perfusión, una adecuada presión para mantener una adecuada perfusión, pues lo siguiente es sangre. No mejora, los siguientes son inotrópicos, ¿sale? Y siempre en las proporciones que les menciono. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Creo que no, doctora. No, doctora. Conste, ¿eh? Entonces, avisos parroquiales. Ya me confirmó el doctor Santiago, dice que solo está permitido un estudiante por día, entonces los que tienen asignados el día jueves clase de urgencias, ese día irían a rotar, los que tienen asignado el día viernes, ese día irían a rotar el día viernes, y se tienen que presentar a las 7 de la mañana al Hospital General de Cuautitlán. ¿Tienen alguna duda? Yo sí, doctora. Bueno, por ejemplo, nosotros en la PM1 Dime. nos dividimos en 4 grupos y uno va a ir el lunes, otro martes, otro miércoles y otro el viernes, ¿no? Y pues sí nos dijeron que una persona por servicio, pero entonces en urgencia solamente nos van a aceptar los viernes. Uno, pues lo que me dijo ahorita Santiago, de todos modos, mañana que tengan clase con él, es que ahorita está la supervisión y realmente es difícil ponerse de acuerdo, pero mañana tienen clase con él, mañana estaría perfecto que se pongan bien de acuerdo con él. Lo que él me menciona es que uno iría el jueves y uno el viernes, pero de todos modos mañana lo aclaramos bien y lo que sí es a las 7 de la mañana se tendría que presentar con él, ¿vale? Ok, gracias, doc. Ay, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿No? Creo que ya no, doctora. Vale. ¿Qué clase tienen mañana? Mañana, cardiogénico? choque cardiogénico, doctora. Y vamos entonces a modificar el calendario. Jefes de grupo, por favor, mándenos bien entonces cuándo van a tener las clases en sus otros hospitales y cómo se modificaron para que nosotros modificamos el calendario y entonces quedamos nada más con clases jueves y viernes, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces mándenos por favor los horarios y si tienen alguna otra rotación en jueves y viernes o alguna otra clase, ¿sale? Sí, doctora, gracias. Ahora pues cuídense, nos vemos la próxima semana. Doctora, Diosito, yo sí tengo una duda. mándeme, dime. Bueno, es que soy del equipo de mañana, pero el artículo que me envió es justamente el que había usado, pero ahí Ajá. no tiene como tal dosis. Casi ninguno que encontré tiene dosis. No sé de dónde podría basarme. ¿Dosis de aminas? ¿O dosis de qué? De los vasopresores. Ajá, por eso de aminas. Ajá, Ok. sí. Déjame checar si tengo otro y te lo mando, ¿va? Ok, doctora, sí, gracias. Ahora pues, cuídense, nos vemos. Bye, doc. Gracias. Bueno, doctora, bonito día. Gracias. Bye.